Bueno, buenas tardes, mi nombre es Kevin Santiago Wilches, soy del grado 10.2 y voy a hacer la sustentación del video de matemáticas de la profesora Caterina Cadena. Y iniciamos con la actividad número 1, que es la actividad de razón de cambio y tendencia numérica. Bueno, en la actividad número 1 de razón de cambio y tendencia numérica nos da a entender de que nos podemos identificar o más o menos valorizar el promedio de las cosas de que nos den los datos. Si en este caso, por ejemplo, ponemos que vamos en un tiempo de 90 minutos, entonces la velocidad promedio sería entre 80 y 90 kilómetros por hora que va recorriendo en ese tiempo. Entonces con la razón de cambio nos da para hacer un cambio en el promedio y identificar el promedio del intervalo en el que está cada tiempo que hayamos recorrido, cada kilómetro en el tiempo que hayamos recorrido. En este caso sería si hemos recorrido 180 kilómetros en un aproximado de unas 3-4 horas, sería más o menos el intervalo. Entonces la razón de cambio para mí me da a entender de que podemos identificar los datos, agruparlos y como tal tiempo fue el mismo tiempo que se recorrió en la velocidad, entonces daríamos como importante que el intervalo quisiera decir que la velocidad fue constante. Si la velocidad fue constante, ¿por qué? Porque si la velocidad se mantuvo a nivel de cómo va en el tiempo, entonces sería de que en 90 kilómetros yo diría que lo recorrió más o menos en 1 hora 80 minutos, más o menos. Entonces al hacer el intervalo se va a dar cuenta de que si en 90 kilómetros lo recorrió en 50 minutos, hacemos el intervalo y los datos nos van a dar. Entonces, y así sigue sucesivamente. Si en 180 kilómetros los recorrió en el doble del tiempo de lo que recorrió los 90 kilómetros, el intervalo va a dar igual, y entonces la velocidad da por total de que es constante, da una velocidad constante. Bueno, podemos afirmar de que la razón de cambio promedio se daría constantemente independientemente del valor del intervalo del tiempo, da lo cual de que por lo que trate esto de que digamos si el tiempo fue 90 kilómetros, el tiempo fue 180 minutos, eso lo había podido recorrido en 90 kilómetros, digamos, más o menos. Entonces, la razón de cambio, representa entre la velocidad, ya que la fórmula es velocidad es igual a distancia por tiempo, que nos daría la constante, y la variable, que digamos podría ser 50 kilómetros por hora, que representa la velocidad, que esto sería en una razón de cambio promedio. Y entonces da tal porque la razón de cambio, y pasando esto estamos en el razón de cambio alternativa, la formulación alternativa. Podemos asegurar por medio de un ejemplo de que nos dan en la guía, de que yo lo he interpretado pues así como lo entendí yo, de que venía diciendo de que ya reemplazamos y dejamos que x es igual al valor de a más b, que en este caso sería digamos 4 o 2, por decirle simple. Entonces sería si fx, entre paréntesis que x significa es igual a 2x elevado a la 2 más 4, que es el otro que pusimos, menos 4x más 1, podría ser aquí se hace durante el intercambio el promedio de cambio, la razón promedio de cambio, que entonces vendría siendo x es igual a, en la parte de arriba, vamos a hacer la razón de cambio, 4 menos 2, se disminuye abajo, 4 menos 2 igual, entonces pasa a ser, entonces ya no habría x porque ya la hemos reemplazado, entonces sería en el valor de estos dos valores, sería digamos 4 menos 2, pero no pasas a restar como tal, sino pasa a multiplicar.
Entonces digamos 4 por 4, 16 y 2 por 2, 4. Entonces 16 menos 4, 12. Y 2, que es el que habíamos puesto abajo, entonces es igual a 12. Así lo entendí más o menos yo. Y para reemplazar cada función de los valores, por lo menos voy a utilizar este ejemplo que está en la guía. Como lo podemos ver aquí en este ejemplo donde nos están explicando cómo podría ser uno de los ejemplos. Esto sería entonces, si uno de los intervalos es 3, entonces sería 3 es igual a 2, entre paréntesis 3 elevado a la 2, más 2, que la razón lo que quiere llegar aquí es llegar a 20. Entonces, si 2 es igual a 3 elevado a la 2 más 2 es igual a 2, entonces aquí es donde entra y hacemos lo anterior. Como 3 elevado a la 2 es 9, entonces 2 es igual entre paréntesis 2 entre paréntesis 9, que es el número que nos da a multiplicar de 3 a la 2, más 2, entonces es igual a 18, y 18 más 2 da 20. En el caso de abajo del intervalo 5, el intervalo 5 es igual a 2, entre paréntesis elevado a la 2, 5 elevado a la 2 más 2, que es igual a 2, que es el valor que tenemos antes del paréntesis, que sigue siendo el mismo valor, y ya el valor entre paréntesis del siguiente vendría siendo el 5 elevado a la 2, que 5 elevado a la 2 es 25, más 2 es igual a 50, y 50 queda ahí. Después de eso aplicamos la fórmula. Se restan, ahí sí se restan como lo hicimos en el pasado ejemplo. Se resta 20 menos 52, 20 menos 52, que es igual a 32, y en las razones de abajo, que viene siendo el intervalo 3 y el intervalo 5, y 3 menos 5 es 2, igual a 16. Se restan después de esto, se resta de 32 sobre 2 es igual a 2, que se aplica una división y da 16. Y así damos por terminado lo que para mí sería la sustentación de la guía número 1. Vamos con la guía número 2, que es de nombre cónicas. En la iniciación de lo que nos trata esta actividad es de hacer de primero, el primer punto, hacer una cónica con las cónicas trabajadas anteriormente. Usted hace un dibujo en el plano cartesiano y lo explica con las coordenadas que debe dar. Bueno, yo primero voy a arrancar por el punto número 2, que es donde tenemos que utilizar las cónicas, elipse, circunferencia, parábola, hipérbole, y hacer una explicación, la ecuación y el dibujo como tal, en lo que podríamos aplicarlo. Bueno, para mí mi comienzo es de la circunferencia, que es la que estamos viendo acá en este momento. Esta es la circunferencia. La circunferencia puede ser... Bueno, para mí la circunferencia es una cónica que se puede hallar cortando el eje de su cono en algo perpendicular. Por lo menos un cono que es perpendicular más o menos sería el eje donde corta de su eje de revolución. Más o menos lo entendería yo así. En este caso, por lo menos yo hice no sé si se alcanza a ver muy bien, que sería una circunferencia que con la pendiente x, que es igual a 4, no lo puse tal, pero sí la ecuación. Entonces digamos que la ecuación como la puse yo es x menos 4, cierra paréntesis, a la 2 más y, que y menos b elevado al cuadrado igual a la revolución elevado a la 2. Bueno, y yo por mi parte lo sustenté de la aplicación. Podría ser una circunferencia en un balón, una llanta y un reloj, así como lo podemos ver acá en estos ejemplos. La aplicación podría ser en el transporte de una construcción, en las ruedas del comerciante, puede que llegue a construir monedas, varios tipos de razones. En la B, el elipse. Bueno, la elipse en un breve desarrollo es la línea que corta cerrada, y es línea cerrada plana y muy parecida a la circunferencia, pero en este caso la elipse es más ovalada, y su razón es cortar la superficie de un cono plano
en algún caso pues sería marica, ya llegué y que da el eje de la hélice es mayor a el eje de la revolución. Y pues para mí eso sería la hélice, que entonces la hélice que está representada en este dibujo, en este gráfica que hemos desarrollado. Bueno, pasamos a la parábola, que para mí sería una de las más fáciles de entender. No sé. La parábola es el resultado de cortar un cono común plano en un ángulo de las indicaciones respecto a la revolución equivalente del ángulo del eje. La generatriz del cono de los puntos da en un punto fijo, que es el foco, y la directriz. Y pues así más o menos es la parábola como la entiendo yo. Aquí está la gráfica y la ecuación. Seguimos con la hipérbola. La hipérbole es es la que corta mediante un plano ángulo, y este va de que el ángulo forma la generatriz respecto a su eje de revolución. Y terminando la guía número 2 de cónicas, estamos en el dibujo del plano cartesiano que nos indicaron hacer. Por lo menos en el mío está de que aquí representado por las indicaciones y por el plano cartesiano damos tal de que, bueno, en la representación de lo que pues yo hice improvisadamente es de, por lo menos aquí representando los ojos son la hipérbole, los ojos vienen siendo la hipérbole, la parábola viene siendo por lo menos la nariz, no mentiras, la elipse viene siendo la nariz, la boca la parábola y la circunferencia pues alrededor de lo que es la cara. Y esto da el resultado de las indicaciones en el plano cartesiano, cómo se debe ubicar, o lo ubiqué yo más o menos. Y así damos por terminado la guía número 2 de cónicas. Pasamos a la guía número 3. En la actividad número 3 de medidas de tendencia y dispersión, nos piden hacer un cuadro comparativo de lo que sería la tendencia central y la dispersión. Bueno, en esto sería entender de que iniciamos con dispersión. La medida de dispersión es la media del grado de dispersión de los valores de la variable. En este caso son las medidas más utilizadas de la desviación media y típica de la varianza. Y existe una frecuencia y un intervalo que vendría siendo lo que nos da a dar como se halla una media aritmética o el valor promedio de la distribución, y da una frecuencia y un intervalo que para mí sería lo que me dio a entender las medidas de dispersión. Bueno, en la tendencia central son las medidas que nos pretenden resumir el resultado de los datos que nos dan en el conjunto de datos dentro del entorno. Las más utilizadas en este serían la media, la mediana y moda. Y estas se hallan más por el medio de media aritmética y el valor promedio de la distribución, y como en la medida de distribución también existe una frecuencia y un intervalo. En la representación, por lo menos en el lado izquierdo está el intervalo de los datos que nos dan en el problema. Entonces, para poder tener, tenemos que tener un intervalo y una frecuencia. Entonces, para que estas tengan, para desarrollar el problema tenemos que tener un intervalo y una frecuencia. Si no tenemos esto, no podemos hacer las medidas de dispersión, que son las que nos dan, donde está el intervalo de los datos que nos dieron al inicio del problema. Y esto lo podemos desarrollar por lo inicial. En el caso sería bueno, en el caso iniciamos. Bueno, para darles la explicación, en la medida de dispersión podemos el intervalo de 20,5 y 25,5, y sería entonces en la medida de dispersión que sería el intervalo inicial es de 23 y la frecuencia que nos daría 5. Entonces, siguiendo en el siguiente cuadro, nos da que se multiplica el intervalo y la frecuencia. Entonces,
al multiplicar la frecuencia por el intervalo nos da el número multiplicado, que daría esto. Y siguiente de este ya no multiplica el intervalo y la frecuencia, sino se resta, perdón, el intervalo por el intervalo x, que ya sería el mismo resultado, es el abreviado del resultado de que nos dio anteriormente. En el siguiente cuadro nos dan que tenemos que restar el intervalo inicial menos el intervalo x y multiplicarlo por la frecuencia inicial, y esto nos da una razón de que es 57,5 el resultado de restar la intervalo inicial y el intervalo y multiplicarlo por la frecuencia inicial. Y seguimos, ya elevamos este resultado de que nos dio entre el intervalo inicial y la frecuencia inicial, que nos daría, el siguiente cuadro nos llevaría a hacer la frecuencia, el intervalo inicial elevado a 2 y nos daría tal resultado de la suma de que nos dio lo anterior. Y por último, para definir la medida de dispersión es el intervalo x elevado a la 2, el intervalo inicial elevado a la 2 por la frecuencia inicial, que es el que nos da la razón y la medida de dispersión de todo el resto de datos que nos dieron en el intervalo y la frecuencia. Y terminando entonces el promedio de habernos dado que nos tiene que dar un promedio, una variación y un coeficiente de variación, que es lo que nos determina en cuánto fue el valor de que nos dio terminalmente la frecuencia del intervalo. Pues esto fue mi explicación de la sustentación del video de matemáticas. Muchísimas gracias.